Gracias, 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 amor. Ella es mi amor. No, la verdad, estamos agradecidos, contentos, agradecidos con Dios, contentos de poder servir una semana más. Hay algo que decía, conocen a Horacio, ¿no? ¿Cuántos conocen a Horacio? Los que no conocen a Horacio tienen que conocerlo porque es un personaje muy, muy especial. Es parte del equipo pastoral allá y dice una vez Horacio, estamos estrenando misericordia. Qué padre poder levantarnos en la mañana y decir, estamos estrenando misericordia. Pero la misericordia también fue ayer, sí, fue ayer también. Pero hoy hay una nueva misericordia, dice la Biblia. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y eso me anima a decir, Dios, ayer a lo mejor no fui tan agradecido, pero hoy tengo una oportunidad nueva de ser agradecido, de poder honrar a Dios. Ayer fallé, ayer hice cosas que no honraron el nombre del Señor, pero hoy Dios nos dio una oportunidad a cada uno de nosotros de poder honrarlo en lo que vamos a hacer, en lo que como nuestra vida. Recuerda que no eres creyente ni eres cristiano solamente aquí. ¿Cuántos son cristianos 24/7? ¿O alguno tiene un horario ¿alguno tiene horario de atención? El evangelio, el ser un hijo de Dios es 24/7. Y estamos agradecidos con Dios porque Él nos da la fuerza, nos da el aliento para hacer las cosas. Y yo, la verdad, estoy agradecido de estar aquí, de poder compartir, de ser parte de lo que Dios, como decía Gaby ahorita, de ser parte de lo que Dios está haciendo. Porque Dios ha comenzado a hacer cosas, Dios está haciendo cosas desde antes, Dios está haciendo cosas hoy y Dios todavía quiere hacer cosas mañana. El propósito de Dios para nuestra vida es servir, honrarlo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y yo voy a poner un contador aquí porque yo sí soy de tiro largo, pero si tienen tiempo a las 3 de la tarde salimos bien. No hay problema. No se cree. Y si no tengo el contador aquí, mi esposa allá abajo va a estar así como que ya. Gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos agradecidos con Dios por los pastores Ariel, Elizabeth, por el trabajo que han estado haciendo acá. Ha sido una bendición, la verdad. Sin duda que esta es la visión de Dios. Esta obra que ha sido plantada aquí es una visión del corazón de Dios. Es la paz. Este lugar ha sido llevar la paz, llevar la misericordia, la gracia de Dios a este lugar. Y no se queda aquí, otra vez. Todos aquí viven en lugares cercanos, me imagino, ¿no? Pues de ahí está llevando Dios la paz con ustedes. Ustedes son ministros de reconciliación, dice la Biblia. Eso espero y deseo con todo mi corazón. No quisiera pasarme por las calles acá a preguntar, oye, ¿conoces a fulano? Oh, no, fulano y fulana. La gente da testimonio de sus hijos, de los hijos de Dios. Así que vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias una vez más este día por esta misericordia nueva que estamos estrenando. Esta misericordia, esta oportunidad que tú nos das de poder honrarte, de poder alabarte con todo nuestro ser, en cada momento, no solamente aquí en el templo, no solamente aquí en la iglesia, sino que en nuestra vida, Señor, nos das una oportunidad de honrarte. Gracias, Señor, por ser tan amoroso. Gracias por ser bondadoso. Gracias por tu compasión. Esta semana que recién pasó, vimos tu misericordia. Estamos hoy aquí por tu misericordia, por tu gracia. Estamos agradecidos por eso, Dios. Y hoy solamente te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana, porque necesitamos ser renovados a tu corazón. Necesitamos, Señor, conectarnos con tu presencia. Necesitamos que tú dirijas y conduzcas, Señor, nuestra vida. Lo necesitamos. Y esta mañana abrimos nuestro corazón para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Familia, yo quiero conversarte algo en estos minutos de lo que Dios nos ha traído como iglesia, Grupo Unidad, a caminar este año. Y no tiene más que ver que con madurar nuestra fe. O sea, es algo bien sencillo, ¿no? Madurar nuestra fe, que es crecer en nuestra fe. Si tú tienes tu Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Como 5. Los otros espero
que lo tengan en su teléfono. Está bien, no es pecado mientras la leas. Pero hay un montón de ahorita aplicaciones que tú puedes descargar la Biblia, es gratis y tú puedes llevar la palabra también. Así que es necesario y eso es parte de crecer, usar la palabra de Dios. Esta es la herramienta que Dios nos ha dado para ser sabios, para tomar consejos, para tomar decisiones sabias. ¿A cuánto le gusta regarla en la vida, meter las patas? Nadie, ¿verdad? Allá en Chile se dice meter la pata. ¿Aquí sí? ¿También? ¿Aquí también meten la pata? A nadie le gusta regarla, porque siempre hay consecuencias. Recuerda, en la vida siempre todo hay consecuencias. Son buenas o son malas, pero todo lo que hacemos trae una consecuencia. Por lo tanto, mientras más pegados a la palabra, la Biblia es, desde el principio Dios nos ha estado recordando, hey, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Nos gusta eso, ¿no? Pero recuerda, la Biblia está diciendo siempre, asegúrate, en Deuteronomio dice, asegúrate de obedecer lo que aquí está escrito. Entonces, solo entonces, te irá bien, serás prosperado, tendrás éxito. Por lo tanto, creo que las situaciones que enfrentamos en nuestra vida nos tienen que llevar a reflexionar en esto. Es decir, a ver, Dios, la he estado regando mucho. He estado fallando en demasiadas cosas. He estado batallando en demasiadas cosas. ¿Qué pasa? Debe ser un termómetro para nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Qué tan pegado estoy contigo, Dios? Realmente, como dice la palabra, ¿estoy mirando mi vida en el espejo de la palabra? ¿Cuánto tiempo te pasa? No quiero balconear a nadie, pues, pero ¿cuánto tiempo te pasas en el espejo para ver cómo te ves antes de salir de la casa? Algunos parecían que no se miraran, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te pasas en el espejo viendo que te ves bien, ¿no? Yo sé que las mujeres de pronto se toman más tiempo de lo que los hombres, ¿no? A veces se pasan más tiempo de lo que deben tomarse. Pero uno está mirándose en el espejo, ¿qué cosas traes? O sea, es que estoy bien despeinado. Ok, ¿cuántas veces estamos tomando la palabra como ese espejo que dice la Biblia para reflejar nuestra vida? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? ¿Qué tanto está el corazón de Dios impregnado en mi corazón? Y así no nos vamos a ir muy lejos, porque en tu casa se refleja cuánto estás conociendo a Dios. En tu relación con tu esposo, con tu esposa, en tu relación con tus hijos. No nos vayamos lejos. En tu propia casa se refleja cuánto realmente estás meditando en la palabra. Por lo tanto, eso es un consejo que no está en la enseñanza de hoy, pero se los paso. Y quiero que vayan ahí en su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1. Y esto que vamos a ver este año que Dios nos ha movido como iglesia, nos ha movido Dios a que este año es un año de crecer en nuestra fe. A muchos de nosotros tenemos más que algunos meses conociendo a Cristo. Algunos tenemos muchos años conociendo en la fe. De pronto le pregunto a gente, hey, ¿cuántos años tienes de que conociste a Cristo? No, como 40 años, ¿no? Ya no son niños, ni son adolescentes, ni jóvenes, ya, bueno, 42, 43 somos jóvenes todavía. Pero los 40 son los nuevos 20. Pero de pronto gente que conoce a Dios ya de años, muchísimos años. Y de pronto todavía hay actitudes muy infantiles de lo espiritual. Y Dios nos está llamando este año como iglesia a madurar en nuestra fe. Es necesario. El mundo necesita gente madura. Tu familia necesita un creyente maduro. Tu trabajo necesita un creyente maduro. O sea, tú no estás en tu trabajo por casualidad. Dice la Biblia que todas las cosas vienen de Dios. Todo proviene de Él y todo es para Él. Por lo tanto, aún el trabajo que tú tienes es algo que Dios ha provisto en tu vida. Y no estás ahí de casualidad. Y tú crees que estás ahí sentado al lado del enfadoso o la enfadosa. Ese enfadoso, esa enfadosa necesita a un creyente maduro al lado. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios. No para dar bibliazos, ojo con eso. Es para mostrar, porque Jesús no llegó con un bibliazo en tu cara cuando estabas en lo peor de tu vida. ¿Qué hizo Jesús? Cuando estabas en lo peor de tu vida, Jesús vino y te abrazó.
Y Jesús y Dios te trajo a su brazo. Y Dios te consoló, y Dios proveyó, y Dios todo eso. Pero nosotros no damos de la misma manera. A veces llegamos con el bibliazo y esa Biblia gruesa, grande, ¿no? ¡Tas! A dar. Dios te puso para llevar su verdad. Dios te llevó y te tiene donde estás para llevar su gracia, su misericordia. Eso es, familia, entender que hay que madurar. Necesitamos madurar en nuestra fe. Y este año es un año de mayor profundidad en Dios, en la enseñanza. Digo, otra vez, hay algunos que a lo mejor tienen algunos meses, pero un bebé, cuando nace, no se queda en los meses. Este niño tiene 4 años, pero sigue de 6 meses, ¿no? Eso es imposible. Todos van creciendo, hay algo desde el nacimiento, y creo que ahí Dios nos da una analogía muy especial. ¿Ya me van a bajar? No. Dios, en toda la creación que hizo, Dios nos está dando muestras y enseñanzas de cómo funciona la vida en Él. Si tú ves la naturaleza, los procesos de la vida y todo eso, y tú lo relacionas con tu vida espiritual, tú puedes ver una enseñanza. Por eso Jesús, cuando enseñaba en parábolas, para que nosotros fuera práctico. Hey, ¿ves esa higuera?, decía Jesús. Hey, ¿ves estos peces? ¿Ves esto? Y Jesús te das de cuenta que trabajas como mecánico, y de pronto llega Jesús y, hey, ¿ves esa llanta ahí toda, como dice el apóstol Tony, está bien cateada? Cuando ves, Jesús está enseñando con todas las herramientas que Él mismo creó. Y todas estas cosas son referencias para nosotros. El nacimiento es lo mismo. Nace un niño y va creciendo, y ya hay un momento en el que deja de ser niño. Yo tengo 2 niñas de 8 y de 10 años, y yo estoy viendo cómo están dejando de ser niñas. Cómo están dejando de ya no me gustan tanto. Antes eran los peluches, ¿no? Y las cosas para pegar y lo que sea. Ahora ya son las muñecas. Y ya poco a poco la más grande ya casi como que ni las muñecas, ¿no? Y empieza a haber un desarrollo, un despertar distinto. Es lo mismo en tu vida espiritual. Tú, en la medida que vas conociendo a Dios, vas madurando. Debe haber un desarrollo. Quiero que veamos esta carta de Pedro, y es muy especial que ustedes puedan leer los dos. Cuando estén en su casa, lean Primera y Segundo de Pedro. Son 2 libros que fueron escritos por Pedro, y el primer libro está hablando sobre los peligros externos del cristiano, los peligros que está enfrentando el cristiano, que es, sobre todo en esta época, es la persecución y la opresión de ser cristiano. A veces hay una persecución que a veces lo relacionamos solamente con, no sé, hay países donde no les permiten hacer esto que hacemos hoy, y ese es un motivo muy grande de darle gracias a Dios. No sé cuánto tiempo te detienes a darle gracias a Dios por un país como México. Yo no soy mexicano, pero doy gracias a Dios por la libertad que Dios nos da aquí. Eso es algo que tenemos que ser agradecidos. Hay lugares donde no pueden hacer esto. Hay lugares donde si te ven con una Biblia te meten a la cárcel. Y eso es persecución, pero también persecución. Ojo con esto. Persecución para tu fe es que tú abras tu teléfono, tus redes sociales, y hay una cantidad de ataques impresionantes ahí. Eso es persecución. Y a veces no lo tomamos como una persecución. Pero hay una persecución a tu fe impresionante. Aún en conversaciones en las cuales tú te puedas involucrar. Hey, ¿qué estoy haciendo? Una vez me contaron una de Don Fermín, ¿no? Que lo metieron, de pronto estaban varios conversando, y de pronto Don Fermín, en los que no lo conocen, fue el fundador de Grupo Unidad, la iglesia. Dios ha puesto una visión ahí en él, y él era un hombre de fe muy, muy, muy especial. Pero esta anécdota me sorprendió, porque dice, de pronto hasta el mismo Don Fermín se vio envuelto en una chisme, en una conversación y de pronto él dice, hey, espérenme, nos están metiendo en un chisme bien feo, dice, vamos a ponernos a orar. Y metió a todos a orar. Porque hay una persecución aún en lo que nosotros hablamos. El enemigo está persiguiendo nuestra fe. El enemigo lo que quiere es derrotarte, es quitarte lo que ya Dios puso en ti. Por eso es necesario. Yo, cuando compartí esto hace un par de domingos allá en la iglesia, en la arena,
Yo les decía, a nadie le gusta que lo chamaqueen, ¿sí o no? Aquí en México usan esa palabra, yo aprendí aquí. Pero a veces nos chamaquean espiritualmente. A veces te chamaquean. ¿Y cuándo? Y la frase chamaquear, ¿qué es? A un niño lo chamaquean porque no conoce, no entiende. Por lo tanto, es necesario. ¿Cuándo dejan de chamaquearte? Cuando ya estás más despierto y estás más grande, ya entiendes cosas. Por lo tanto, es necesario dejar de ser bebés espirituales para que no te chamaqueen. Porque dice la Biblia que de pronto vendrán corrientes, doctrinas, enseñanzas, estilos. Ojo con eso, porque a veces en la propia iglesia entran estilos que muchas veces no tienen que ver con la doctrina de Jesucristo, pero son estilos o son culturas que no tienen un fundamento espiritual ni bíblico. Y todas esas cosas nosotros tenemos que estar despiertos, necesitamos madurar en esas cosas. Digo, primera de Pedro está enfocada en los peligros externos y segunda de Pedro está enfocada en los peligros internos del creyente, como es lo que menciono. Engaños, falsos maestros, falsas enseñanzas, y es necesario que como creyentes maduremos y no nos chamaqueen. Esta es una buena pregunta. ¿Estás creciendo en la fe o solo estás envejeciendo? Es posible que estemos nada más envejeciendo. Pero lo importante, dice 2 Corintios 4:16 en la Biblia, que el cuerpo se va envejeciendo, se va debilitando, pero nuestro espíritu se va renovando, va tomando fuerza. Por eso hago la pregunta, ¿estás creciendo o solamente estás envejeciendo? A veces nada más estamos juntando años en la iglesia. A veces nada más estamos juntando tiempo en venir. Pues estoy acostumbrado a ir los domingos. Es necesario que podamos aterrizar estas cosas en Dios y poder decir, Dios, necesito esta convicción de venir el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué haces lo que haces? Entonces la Biblia nos está diciendo que es necesario nacer de nuevo. Hay versículos en los cuales la palabra nos dice, es necesario nacer de nuevo. Y yo quiero darte dos principios así muy breves en cuanto a tu madurez espiritual. Necesitas recordar esto. En primer lugar, el primer principio de crecimiento espiritual es que tu crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu edad física. Que tú seas una persona de mucha edad en lo físico no tiene nada que ver con que seas muy maduro en lo espiritual. Eso no es una traba. Y al contrario, si eres una persona muy joven, no significa que no puedas ser maduro. Había un predicador en el 1800, Charles Spurgeon, y él decía que en las iglesias hay muchos niños de 70 años, pero por otro lado hay gente bastante joven, muy sabia, instruida y estable. Y lo puedes ver, a veces hay gente joven, muy estable, incluso en sus emociones, pero hay gente mayor de edad que son bien inestables, que son bien inconstantes. Por lo tanto, ese es un principio muy importante en cuanto a tu crecimiento espiritual. No tiene que ver con tu edad física. Y segundo principio, que tú puedes crecer en tu fe tanto como tú quieras. Eso es algo que tú necesitas entender. El desarrollo de tu fe y tu madurez como creyente depende tanto de cómo tú y cuánto tú quieras crecer. El secreto de esto es usar lo que Dios ya nos dio. Dios ya ha provisto esto para nosotros. Por lo tanto, tu madurez tiene que ver 100% con cuánto tú quieras hacer. El alimento está servido. Las herramientas, las cosas que Dios nos ha dado, ahí están. Y yo hacía una analogía con un edificio, construir un edificio. Cuando tú estás construyendo, y aquí es lo que vamos a leer en segunda de Pedro, cuando tú haces un edificio, tú vas levantando y todo tiene que ver con una base, un fundamento, ¿no? En este caso, la construcción que vamos a hacer en nuestra vida espiritual tiene una base y un fundamento que es Cristo. Nuestra fe en Cristo es en nuestra base donde vamos a construir nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Por lo tanto, aquí hay una imagen, no sé si la tienen ahí los chicos.
Puedes poner la imagen de la torre. Esa torre, ¿cuántos conocen esa torre? La torre de Pisa en Italia. ¿Alguno ha ido ahí? Pues vamos a hacer una cooperacha entre todos y vamos a los que no lo conocemos. Nos damos un viaje para allá, ¿no? Nada más para ver y conocer el... Yo me apunto. Heme aquí, envíame a mí. Ahora sí, ¿verdad? Todos los Isaías aquí. Bueno, esta torre no es necesariamente conocida por su tamaño o por sus detalles muy finos o lo que... ¿Sabes por qué es conocida esta torre? ¿Sí saben por qué es conocida? Porque está inclinada. Y a mí me sorprendió este dato, pero esta torre se construyó en el año 1173. Y desde el momento en que empezaron a construirla, se empezó a hundir. Increíble, ¿no? Y le siguieron. ¿Quién sería, digo yo? Pero el terreno blando en el cual estaba puesta produjo eso. Por eso esta es la primera enseñanza aquí. Es importante dónde estás poniendo dónde estás comenzando a construir tu fe. A veces hay algunos que construyen su fe en este lugar. Te voy a preguntar algo. Si tú construyes tu fe en un lugar como esto, en lo físico, cuando hay pandemia y te mandan a tu casa, ¿qué vas a hacer? Ya nos tocó, ¿verdad? Yo me encontré con gente que decía, pastor, van a cerrar la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues ora en tu casa. Busca a Dios en tu casa. Tu fe no está puesto en un lugar físico. La mujer samaritana le dijo, no, voy a ir a adorar allá porque allá es donde es. ¿Y qué dijo Jesús? No, dice, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu y en verdad adora en cualquier lugar. El mismo Pablo, encarcelado, no ocupaba un templo, no necesitaba un lugar de reunión. Él adoraba a Dios en medio de eso. Es más, las cadenas se rompieron cuando ellos alababan a Dios, oraban, adoraban. Pedro pasó por situaciones muy difíciles. El adorador en espíritu y en verdad no tiene, otra vez, si tú no quieres ver cómo va tu crecimiento, cómo va tu construcción de fe, se ve como la torre de Pisa. Es una buena reflexión también. ¿Cómo se ve? Medio chueca acá, como que no sabes ni... Piso blando, necesitamos poner atención en eso. Yo en esta segunda de Pedro, capítulo 1, dividí estos versículos del 3 al 11, los dividí en 4 secciones y quiero compartirte eso. Estas 4 secciones están compuestas, en la primera sección, versículos 3 y 4, yo le puse que esto es lo que nos ha sido dado para la construcción y el desarrollo de nuestra fe. La construcción que estamos haciendo está aquí. Versículo 3 y 4 dice esto: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. ¿Cuánto nos dio Dios? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué es lo que se nos ha sido dado para la construcción de nuestra fe? ¿Qué dice la palabra que se nos dio? Todo. Y cuando te dan todo, ¿qué falta? Nada. Dios nos ha dado todo en su grandeza, en su maravillosa gracia. Dios nos ha dado todo. ¿Para qué? Para que nuestra base y nuestro edificio que vamos a construir con lo que aquí mismo la palabra nos va a ir dando esté sólido. Cuando tú construyes, tú necesitas la materia prima, ¿no? Y tú necesitas, para comenzar una construcción, un inversionista. ¿Sí o no? Los que saben de construcción, tú necesitas quién va a invertir en esto. El que invierte en nuestra fe, ¿quién es? Dios. Dios es el inversionista de lo que vamos a construir aquí. Él es el que pone para poder... Haz de cuenta que Dios viene con sus promesas y es el cheque que te va a dar para que tú puedas comenzar esta construcción.
Y el dinero de este cheque, de este banco que vas a ir a cobrar este cheque, el dinero simboliza el poder que tú tienes para poder hacer las cosas. Eso que tú vas a ir a cobrar son las promesas de Dios. Dice aquí la palabra, Él nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Cuando nosotros caminamos en esas promesas, ahí tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. No es perfección, familia. La Biblia ni Dios no nos está pidiendo perfección. Estamos perfeccionándonos para estar y encontrarnos con Cristo. En ese lugar recién vamos a haber sido perfeccionados. Antes de eso no hay perfección, hay santidad. Y ahí también hay que tener cuidado, porque santidad la gente piensa que, ya andas así con una aureola acá. Santidad, me gustó lo que dijo el pastor Obed la otra vez. Santidad es vivir de acuerdo con Dios. Eso es todo. Cuando tú vives de acuerdo con Dios, tú estás caminando en santidad. Tu vida, lo que tú haces es, Dios, ¿estás de acuerdo con esto? Una frase que yo escuché un día también me impactó. Si tú no puedes dar gracias y no puedes darle la gloria a Dios en las cosas que tú haces, tú no estás agradando a Dios. ¿Se entiende? Si lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a decir, lo que tú estás pensando, si tú no puedes llegar y decir, Dios, te alabo por esta tranza que estoy haciendo. Si en tu corazón hay, como el hombre, se escondió, ¿no? Está avergonzado. Si en tu corazón hay vergüenza de poder darle la gloria a Dios en lo que tú haces, pues tú no estás caminando en la voluntad de Dios. Y es bien sencillo, porque si el Espíritu de Dios habita en tu corazón, el Espíritu de Dios te redarguye, el Espíritu de Dios te habla, el Espíritu de Dios te convence. El Espíritu de Dios es el que te dice, hey, ¿a dónde vas por ahí? ¿Qué estás mirando ahí? ¿Por qué estás hablando de estas cosas? Por lo tanto, eso es lo que el Espíritu de Dios, eso es parte de lo que Dios nos ha dado del todo para poder caminar en nuestra fe, para poder estar seguros. Por lo tanto, el inversionista de esta construcción es Dios. Él nos ha dado todo. Ese cheque es el poder y su garantía, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En Cristo está todo. Otra vez ahí está la palabra todo. Y no es griego, ni hebreo, ni arameo. Todo es todo en todo. Si Él nos ha dado todo, no falta nada. En Él están las promesas. En Él está la inversión que necesitamos para poder lograr y hacer las cosas. En segundo lugar, versículos 5 y 7. En primero, Pedro nos menciona lo que se nos ha sido dado. En segundo lugar, versículos 5 al 7, lo que nos corresponde hacer en esto. Hay algo que ya se nos dio. ¿Qué es? Todo. Ahora hay algo que nos corresponde hacer. Versículos 5 al 7. Dice, en vista de todo esto, o sea, de lo que leímos en los otros dos versículos, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, esa fe que ya adquirimos, la fe en Cristo, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Excelencia moral es virtud, son acciones. Luego dice la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento complementalo con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. La cereza del pastel. Aquí está la inversión, los planos y la manera en la cual debemos construir este edificio de nuestra fe. La base ya está, la fe en Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a seguir poniendo pisos? De esa manera. Vamos a ir poniendo excelencia moral, conocimiento. Le metemos un poquito de control propio, sumisión a Dios, perseverancia, amor fraternal. Son cosas que complementan este edificio que estamos construyendo. Son cosas de la gente que construye sabe que hay códigos de construcción necesarios. Son cosas que te van a evitar un accidente. Son cosas que te van a dar seguridad. En una construcción son cosas que aportan
para hacer esto sólido. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios nos está dando todo, dice Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense otra vez. El crecimiento espiritual no es accidental, familia. Es intencional. No te acuestas un día en la noche y al otro día, tengo más fe y soy... No. Dice la palabra, esfuércense. Aquí dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y luego dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Cómo vas a demostrar los resultados de tu salvación? Con obediencia a Dios, teniendo temor de Dios. Es una manera de poder crecer, de poder madurar en nuestra fe. Otra vez, no es accidental, es intencional. Yo hice un ejemplo allá en la iglesia, pero por tiempo no lo voy a hacer aquí. Pero es como una composición musical. A mí me encanta la música. Y yo puse ahí hay una partitura, ¿no? Que se ve muy padre y muy complicada para muchos. Yo reté ahí en la iglesia si alguien lo podía tocar. Nadie se atrevió. Pero se ve muy loco, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso, no? Y es una partitura que a simple vista podría no significar nada, pero esto nos dice, por ejemplo, si Dios es el creador, si Dios es el que hizo esta partitura, esto lo hizo para que alguien lo ejecute. Por lo tanto, nuestro crecimiento espiritual de eso es que es intencional, no es accidental. Es lo que nosotros vamos a hacer para poder ejecutar esto. Esto se ve muy raro, pero cuando comprendes, y esto lo toma un músico que entiende y lo ejecuta, esta es una canción bellísima y tú puedes escucharlo. Y esa canción, yo les puse el ejemplo allá en la iglesia de cómo se oye este enredo que está ahí, y es algo tan agradable, tan afinado, algo tan armonioso. ¿No te gustaría sonar así? ¿No te gustaría que tu vida fuera eso para la gente? Es lo que era Jesús. Siempre pienso, Jesús, la gente quería estar con Jesús. Y yo te pregunto esto, ¿la gente quiere estar contigo? ¿La gente se le antoja estar contigo, conversar contigo, o te saca la vuelta? Otra vez, eso es un espejo. La Biblia es un espejo para poder reflejar nuestra vida. Entonces, en tercer lugar, porque ya se me está acabando el tiempo, imagínense, todavía voy en el intro y llevamos 30 minutos, familia. No es cierto. Ok, versículos 8 y 9 dice razones por las cuales debemos hacer esto. Dice, cuanto más crezcan en esta manera, ¿de qué manera? Complementar nuestra fe con excelencia moral, con conocimiento, con todas estas cosas que ha sido mencionada. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una consecuencia negativa, dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que se fueron limpiados de sus pecados pasados. Yo creo que tú y yo queremos ser útiles. Yo creo que tú y yo queremos dar palabras de sabiduría. Queremos dar un consejo que acerque a la gente al corazón de Dios. Si no eres útil, ¿qué eres? Inútil. Suena fuerte decirlo, pero muchas veces si nosotros no hacemos, dice la palabra, si nosotros no crecemos de esta manera, nosotros nos vamos a volver inútiles. Y los consejos que yo pueda dar y la palabra que yo pueda darle a alguien va a confundir a la gente. Haz de cuenta que les va a dar el mensaje el Cantinflas en persona. De pronto cantinfleamos mucho nomás y no llegamos a nada. Pues como digo una cosa, digo otra, pues es como todo, ¿no? Y más que ayudar, confundimos. Si no hay madurez espiritual en nosotros, más que ayudar, confundimos. Queremos ser útiles y dice la palabra que incluso estos que no crecen de esta manera son como ciegos y se olvidan de que sus pecados pasados fueron borrados. Si no crecemos de esta manera, otra vez vas a estar trayendo todos los pecados a tu vida de vuelta. Vas a estar trayendo la falta de perdón, vas a estar trayendo cosas en tu corazón.
Ojo con eso, porque son cosas que de pronto a nosotros necesitamos mirar. Por último, versículos 10 y 11. Para mí esta es una recompensa impresionante en una reflexión que podemos hacer. Versículo 10 dice, así que, amados hermanos, otra vez, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y luego dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Qué padre poder decir. Yo pregunté al principio, ¿a quién le gusta regarla? ¿A quién le gusta meter la pata? A nadie. Ok, ¿cómo evitas meter la pata? ¿Cómo evitas regarla? ¿Cómo evitas un conflicto? Crece en estas cosas. Madura en estas cosas. Complementa tu fe con excelencia moral, con virtud. Complementa tu fe con conocimiento de Dios. Complementa tu fe con sometimiento, con control propio, con amor por todos. Y luego dice, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Salvador. Yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando poder alcanzar y llegar y encontrarme con Dios y que Dios me diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quisiera que en mi lugar de muerte hubiera una inscripción como la que había del rey David. Ha muerto, ha partido, habiendo servido a su generación. ¿Estás sirviendo a tu generación? Tu generación es esta. No la de atrás, no, es esta. ¿Cómo estás sirviendo a tu generación? No hay servicio a la generación si no hemos crecido. Otra vez, si no somos útiles, somos inútiles. Si no estamos creciendo verdaderamente, no estamos madurando en nuestra fe, no estamos aportando a nuestra generación. No vemos la necesidad de nuestra generación. Dios tiene una urgencia y una pasión por las generaciones. Si en nosotros no está la urgencia y la necesidad por las generaciones, no estamos conectados con el corazón de Dios. Y eso lo vamos a entender nada más en la medida que vamos creciendo. Estas 7 cosas, yo quiero terminar con esto. Ya se me acabó el tiempo. Pero quiero nada más darles brevemente una reseña sobre estos 3 puntos. Excelencia moral, los primeros 3 puntos. Voy a conversar con el pastor Ariel a ver si podemos venir a terminar los últimos puntos de esto. Porque la serie se basó en esto. Se basó en los fundamentos y los puntos que añaden a nuestra fe. Y yo quiero mencionar por lo menos los 3 primeros. Excelencia moral. Excelencia moral es el valor de hacer lo correcto. El valor, lo que tú haces. La excelencia, otra vez, no es perfección y eso aligera nuestra carga. La excelencia moral es una consecuencia de conocer a Dios. Dice Colosenses 2:20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Cuántos pueden decir eso? Ya han muerto con Cristo. Luego dice, entonces, escucha esta pregunta, ¿por qué siguen cumpliendo reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. No sé cuántos pueden traer a su mente ahorita. Hay gente que de pronto ve a la iglesia como un no grande, ¿no? No, yo no voy a la iglesia porque ahí nada más todavía ni llego y ya te pusieron un no en la frente, ¿no? Y a veces compartimos sobre el evangelio del no. No esto, no lo otro. Ese no es el evangelio de Jesús. El mismo Pablo lo está diciendo a Colosenses. ¿Por qué? Si ya murieron con Cristo, ¿por qué siguen reglas de este mundo? Dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, pero exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿De qué le sirve a alguien escuchar? No, es que no hagas esto. No, lo otro no. Si la persona tiene una necesidad emocional, una necesidad de Cristo en su corazón, ¿de qué le sirve escuchar un no hagas esto? No vamos a cambiar a la gente con un no hagas esto, no hagas aquello. Vamos a llevar sanidad a la gente cuando tú compartas el amor y la gracia de Dios. Ese amor y esa gracia de Dios
¿Es la que a ti te ha transformado o no? ¿Es la que a ti te ha renovado la mente? Porque a veces quieres hacer el papel del Espíritu Santo. A veces queremos hacer eso. A veces queremos transformar la vida de la gente nosotros. Nuestro llamado como iglesia es compartir el evangelio y la verdad de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo renueva el entendimiento. Por lo tanto, excelencia moral es una consecuencia de conocer y de ser impactado por el Espíritu Santo. Aquí hay un ejemplo que me impactó mucho. Job. ¿Cuántos recuerdan a Job? Job es un hombre que dice, el primer versículo de Job dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Le iba de maravilla. Job era, es más, cuando Dios, más adelante, Dios habla con Satanás, ¿no? Y Dios le dice a Satanás, oye, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y Dios le dice, es el mejor hombre en toda la tierra. Wow, que Dios diga eso, ¿no? Es el mejor hombre. Hay algunos que dicen, no, Dios, ya no me alabes tanto. Porque Dios habló muy bien de Job acá, pero dice, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Job era un hombre bueno y era un hombre que había sido enseñado por quién era Dios. Tenía temor de él, sabía que Dios existe, sabía los milagros, las cosas grandes que Dios había escuchado sobre todas esas cosas. Pero ¿recuerdas cómo termina Job en el capítulo 42? Dios no le quitó, Satanás le quitó todo por autorización de Dios. Dios le dice a Satanás, ok, puedes quitarle todo, nada más no le hagas daño a él. Porque Satanás le dijo a Dios, bueno, Job te honra porque tiene todo y le va bien. Entonces Dios le dice, ok, pruébalo. Y absolutamente pierde todo. Job perdió absolutamente todo, menos su vida. Y al final de sus días, haciendo reflexión Job en su vida, tiene una conversación con Dios. Y es más, Dios en los últimos capítulos de Job, antes del 42, Dios le está explicando a Job y le está diciendo, a ver, tú dices que me conoces. Y son preguntas bien increíbles que Dios le hace a Job. Lee ese libro, está increíble. Le dice, ¿tú crees que me conoces? ¿Tú sabes cómo nace una cría en su hábitat natural? ¿Tú sabes cómo ponerle la cerca a los mares para que no se salgan? O sea, si tú sabes tanto, tú debes saber eso, le dice a Job. Y empieza Dios a preguntarle, ¿verdaderamente me conoces? Y esto termina diciendo Job. En el capítulo 42 dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí, dijo Job, este hombre que tenía temor de Dios. Y termina diciendo Job, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Familia, esta es una enseñanza de excelencia moral sin conocimiento de Dios. Job conocía a Dios por lo que le habían dicho. Él sabía que Dios era un Dios poderoso, pero nunca había tenido un encuentro con Dios real, tan real que Job haya dicho, ¿sabes qué? Yo nada más había oído de ti. Pero verdaderamente hoy me doy cuenta que no te conocía. Y es tan impresionante cómo encuentra, y luego cuando Job se encuentra con Dios, Dios le devuelve todo y multiplica todo lo que tenía Job. Dios restituye. Cuando tu excelencia moral, hay mucha gente buena, pero que no conoce a Dios. Necesitamos conocer a Dios y eso nos lleva a este otro punto, conocimiento de Dios. Todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Todo, el entendimiento de por qué haces lo que haces. ¿Por qué vienes el domingo a la iglesia? ¿Por qué sirves a tus hermanos aquí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Te has preguntado eso? El conocimiento de Dios nos responde por qué hacemos lo que hacemos. Cuando tú conoces a Dios, yo en la mañana hablaba con los servidores, decía, la gratitud. ¿Por qué vienes aquí un domingo en la mañana cuando te puedes quedar tranquilamente en tu casa
bien tapado y abrigado, aunque con el calor de hoy no creo que les den ganas de estar tapados. Pero ¿por qué haces lo que haces si no hay un propósito como la gratitud en tu corazón? Y tú haces las cosas nomás como Job. No, es que ya lo venimos haciendo de hace tiempo. Te vas a cansar. La consecuencia de tener un corazón agradecido por Dios y de conocer a Dios es hacer lo que haces. Es servir a tu familia. ¿Por qué sirves a tu familia? ¿Por qué sales a trabajar todos los días? Entonces, necesitamos buscar en lo profundo. Este año vamos a buscar en lo profundo, ¿no? Por último, control propio. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir, porque en Él está todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Todos somos tentados en todo. A veces la gente piensa que porque te paras aquí a predicar o algo, no enfrentas tentaciones igual. Y hasta peor tal vez. ¿Por qué? Porque es más visible. Si estás allá escondido, no eres tan visible. Pero si es una persona que está visible, Satanás sabe que si le pega a ese que está arriba, van a caer más. Por lo tanto, son pruebas duras, son tentaciones, son situaciones a las cuales nos vemos enfrentados. Y dice la Biblia, no eres el único que lo pasa. Todos. Pero dice, en esa tentación, Dios te da la salida. ¿Cómo sales de una tentación? ¿Cómo sales de una situación difícil, de una dificultad? Yo estos días reflexionaba en Santiago capítulo 5. Dice, ¿está alguno en dificultad? ¿Qué dice la palabra? Que ore. Y luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, para todo en la vida, la palabra tiene una solución. Y si tú buscas, ¿cuál es la solución? Es buscar a Dios. Es encontrarte con Él. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, que nos encontremos con Él. Él quiere que lo busquemos para todo. No, si tienes algún conflicto, cuando Jesús dice, si tú no dejas padre, madre, familia, el perro, el gato, si tú no dejas todo y me sigues, tú no eres digno de ser mi discípulo. Nuestra visión como iglesia es hacer discípulos. Pero tenemos que comprender esto. Cuando nosotros enfrentamos una situación, ¿cómo pones a Dios primero? Pues pregúntate esto, ¿a dónde es el primer lugar que tú vas cuando tienes que tomar una decisión? ¿A cuál es el primer lugar que tú vas cuando tienes un conflicto? ¿A cuál es el primer lugar donde tú estás alegre? Cuando estás alegre, ¿dónde es el primer lugar que recurres? Eso es poner a Dios, eso es tener a Dios sobre todas las cosas. No es Google, no es YouTube. ¿Cómo se crían a los hijos? .com. Y buscamos en páginas de internet y buscamos. Son herramientas, pero si tu primer lugar no es ir con Dios, no somos verdaderamente discípulos. El discípulo lo primero que hace es buscar a su Dios. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros vayamos construyendo esta fe que ya ha sido puesta en nosotros. Él quiere que vayamos construyendo esto en Él. ¿Por qué? Porque en Él está todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Vamos a orar. Dios, gracias porque esta tarde nos has hablado. Señor, tu gracia nos ha alcanzado con salvación y eso es lo más importante. Con la salvación que nos has dado tenemos todo. No hay nada que falte, Señor. Eres tan perfecto en lo que haces, Dios. Y reconocemos tu gracia esta tarde. Y Dios, disponemos nuestro corazón y te pedimos perdón. Si todavía llevamos años que estamos caminando contigo, a lo mejor algunos estamos como Job. Hemos oído, venimos a la iglesia porque mis padres, mis abuelos venían, pero no te hemos visto cara a cara. No hemos buscado suficiente. A lo mejor hemos estado dormidos en algunas cosas. Señor, perdónanos. Perdónanos porque aun cuando disfrutamos de esa gracia que es renovada todos los días y tu misericordia, no está consciente en nuestro corazón eso. Perdónanos si no hemos considerado demasiado tu presencia, si no hemos honrado demasiado
tu salvación. Señor, perdónanos, y este año queremos disponer nuestro corazón para crecer en ti, madurar, Señor, conocerte más, tener tiempos de intimidad contigo, experimentar verdaderamente tu amor. Si ahí en el lugar donde estás, familia, hay algo en tu corazón que Dios habló hoy, a lo mejor confrontó algo en tu corazón, déjalo con Dios, exponlo ahí en tu corazón.